Bueno, hola chicos, nuevamente seguimos con nuestra clase en video. Esta ya es la última parte donde vamos a hablar de el panel de problema, cuáles son los requisitos que tienen que tener el panel de problema, la estructura. Los requisitos son las rúbricas, lo que vamos a estar también evaluando, que quiero que lo lean muy bien. Yo acá les explico, cualquier duda me preguntan, pero sí que lo tengan muy claro y no les falte nada para que les vaya súper bien en los paneles de problema. Bueno, luego de eso también vamos a ver unas herramientas para la presentación, ¿ok? Bueno, esto están las rúbricas que pide Incuba para cada panel de problema. Entonces, esto es como el tema 1, caracterización del problema, descripción del problema y de la población afectada por este. Vamos a evaluar cómo, lo que yo les decía, cómo plantean el problema. Recuerden redactar bien que sea un problema, porque algunos me hablaban ya como de ideas de negocio u otro tipo de cosas. Es redactarlo muchas veces suele ser un interrogante, las hipótesis o los problemas, entonces revisen eso bien, me pueden ir preguntando cuando vayan armando esto. Sustentación de forma coherente y lógica de por qué es un problema. Sustentar 3 causas del problema, que ya como armando el árbol de problemas ustedes igual ya para el panel deben profundizar esa investigación del árbol, de la temática que elijan, pero pues profundizarlo muy bien y exponer las 3 causas principales. Sustentar 3 consecuencias, las más, digamos, impactantes o graves del problema. 3 beneficios, aquí es súper clave porque cuando ustedes están vendiendo esta idea como posible idea de negocio para trabajar un proyecto, tienen que ser muy atractivas, que estas 3 beneficios, qué pasa si solucionan este problema, cuántas personas están impactando, a cuántas personas están ayudando, ¿sí? Centrarse en eso positivo, qué es lo que van a cambiar del mundo si ustedes se dedican a solucionar este problema, qué va a cambiar en el mundo, en la comunidad, en el país, en la ciudad, cómo va a ser ese cambio para esas personas. Entonces sean muy convincentes en ese aspecto. Sustentar porque es relevante y significativo resolver el problema, eso va de la mano con el anterior, entonces ahí hay que, punto clave para impactar, ¿ok? Bueno, ¿cómo se soluciona este problema hoy? Tienen que buscar qué está pasando. Este punto 2 y 3 digamos que van muy de la mano, ellos en las rúbricas en Incuba lo dividen, pero yo creo que es algo que va casi unido, solo que se los pongo tal cual para que tengan muy presente lo que Incuba va a estar, lo que vamos a estar evaluando, Incuba, el experto y yo. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema actualmente? La temática que eligieron, quién la está trabajando? ¿Qué entidades o personas se están preocupando por resolver esa problemática? ¿Qué sucede? Obviamente en el lugar, esto lo pueden hacer tan amplio como quieran, como un ejemplo en el mundo, otro en la ciudad o en la comunidad que ustedes piensan presentar o trabajar, qué está pasando o no está pasando nada, nadie está haciendo nada al respecto, entonces exponer eso. Si nadie está haciendo nada al respecto en Bogotá, respecto a X tema que hayan elegido o en X comunidad, entonces poner un ejemplo de otros lugares en el mundo que hacen respecto a esa problemática, ¿sí? Pero no dejen espacios en blanco. Y bueno, sustentar a explicar cómo cada una de las alternativas de esas soluciones que ya existen en el mercado o en la comunidad o en donde, según el tema, según aplique, eh, cómo esas alternativas están solucionando el problema, cuáles son los diferenciadores de cada alternativa que está promoviendo o trabajando en esa solución. Entonces, para eso tienen que estudiar muy bien quiénes son básicamente sus competidores, los que están trabajando actualmente en esa problemática y ofreciendo una solución, cómo es esa solución, cómo se diferencian los unos de los otros, si hay varias entidades o personas trabajando en esa solución o presentando alguna solución. Identificar 3 aspectos del problema que las alternativas actuales no solucionan. Entonces aquí ustedes tienen el objetivo, ¿cuál es? Sustentar y vender la idea de que las soluciones actuales de esa temática de la que ustedes eligieron, las soluciones actuales ninguna resuelve bien el problema al 100%, tienen huecos, tienen falencias, no están cubriendo las necesidades completas de esa población o no están llegando con su alcance a un cubrimiento realmente impactante, y
ahí hay una oportunidad. Ustedes tienen todo que verlo como ellos no lo están haciendo bien, nosotros vamos a hacerlo, vamos a cubrir esas necesidades por completo. Por eso es viable resolver este problema, trabajar en este problema y presentar una solución, como siempre, que sea un negocio rentable, pero que entonces sea una solución que mate básicamente a lo que existe actualmente en el mercado. Eso es lo que tienen que vender en este punto. El estado del arte es un poco, como les decía, va ligado al punto anterior, porque es un estudio amplio y profundo de los antecedentes del problema. Antecedentes abarca todo, qué existe, qué ha pasado, pues abarca un poco más la historia del problema en general, desde cuándo existe ese problema, qué poblaciones, comunidades, personas han estado afectadas, cómo lo padecen, resume un poco todo, ¿no? Los antecedentes. Pero entonces recuerden que deben ser muy concretos, o sea, deben seleccionar los puntos claves e impactantes a exponer y contarlos de manera concreta porque solo tienen 20 minutos. Entonces elijan la información más relevante de esos antecedentes, o sea, ustedes investigan todo y concretan en 5 o 4 bullets, esto es lo más relevante de los antecedentes del problema. Y crucial, con toda esa investigación del punto 2, este punto 3 de antecedentes, ustedes siempre saquen sus conclusiones, que están observando de toda esa información, cómo la resumen ustedes mismos, cuál es su análisis, identificar tendencias, ahí es importante. De todo eso que investigaron, cuáles son las tendencias que se están repitiendo, qué es lo que sucede con esa problemática y sustentarlo. Igual, las 3 tendencias como mínimo más relevantes, porque puede haber un mar de información en lo que van a investigar, entonces que sea lo más relevante, lo más impactante para su exposición y para el problema en sí y para generar una solución. Puntos relevantes. Análisis del entorno. Bueno, entonces esto, por favor, para esta parte usen la herramienta Pestel, el análisis Pestel, que lo vimos en el video número 1, si no estoy mal, o 2, revisen, que es la tabla donde se cruzan el entorno, el análisis del entorno económico a nivel político, a nivel tecnológico, qué está pasando a nivel legal. Es como decir lo que pasó con Uber y con las patinetas, ¿no? Que eso no está regulado, una innovación, un proyecto de ese calibre, porque no existían proyectos así antes, entonces no habían leyes que lo regularan. Una vez pasó todo el proceso, los taxistas, todo el mundo protestó, el gobierno, cuántos años se demoró, pero finalmente Uber tuvo problemas, tuvo que reinventar legalmente cómo seguir operando, pero pues ustedes saben el problema que es eso. Entonces es importante que analicen todos esos aspectos y los crucen. Para eso pueden usar esa herramienta del análisis STIP o Pestel. Y bueno, sí, digamos que esto pueden usar esa herramienta. Por favor, todo soportado en datos, porcentajes, fuentes verídicas, nada del blog, el típico blog que dice un reciente estudio prueba que las personas que se levantan tarde son más inteligentes. Por favor, ese tipo de cosas no son fuentes confiables. Ya saben a qué fuentes nos referimos y por favor usar la biblioteca del CESA y mostrarlo en sus fuentes bibliográficas. Entonces, la investigación, o sea, en el panel de problema debe haber tanto investigación secundaria como primaria. Ya deben tener súper claro que la investigación secundaria es la de escritorio, la de esas fuentes primarias que ustedes averiguan en internet o en biblioteca, y investigación primaria es la que ustedes levantan los datos, donde van a hacer llamadas, entrevistas, videollamadas y entrevistar tanto a expertos como a los dolientes y a los usuarios que sufren la problemática. Levantar sus opiniones, levantar sus propios datos, sacar conclusiones, patrones, que se repite, lo que ya habíamos visto en los otros videos. La investigación del panel debe contar con ambas partes, ¿ok? Secundaria y primaria. Presentar información cualitativa y cuantitativa, ese fue un error. Recuerden que cualitativa y cuantitativa es, cuantitativa son los datos, las estadísticas y los porcentajes que son siempre muy importantes en una presentación hoy en día porque son los datos reales que te muestran el comportamiento de una población que está pasando. Con datos, los datos impactan, entonces importante que tengan muchos datos, muchos porcentajes y cómo los presenten, ya vamos a ir para allá.
Y cualitativas son opiniones de expertos, qué dicen los medios, qué dicen los gobiernos sobre este temática problemática. Entonces, importante que hayan ambas. Eso va a nutrir su presentación. Y bueno, demostrar un proceso de investigación estructurado y bien implementado. Aquí es donde en el paso a seguir ustedes van a tener que organizarse, chicos, muy bien. El líder de su equipo, entre todos, repartirse muy bien las tareas, estructurar muy bien esa investigación y hacer ojalá un muy buen storytelling también y diseño, porque la parte audiovisual, ustedes saben que aquí vamos para allá, el pitch, la presentación. Soporte audiovisual, lo que veíamos con los videos. Si alcanzan para el panel a tener, aunque sea una intro en video, algo con música, genial. No es indispensable, no es un requisito, pero ustedes saben que va a enriquecer la presentación, les va a hacer subir la nota y van a marcar como otro punto de... se me fue la palabra, van a marcar un nivel más alto en la clase. Entonces la idea es superarnos, ir más allá. Sé que estamos apretados de tiempo, siempre lo vamos a estar, y la vida laboral realmente, chicos, es así, uno siempre está apretado de tiempo, pero como yo siempre digo, uno tiene que hacer lo mejor que puede, dar lo mejor de uno mismo con el tiempo que tiene, pero dar lo máximo. Si uno está involucrado, si hay corazón, si hay alma por lo que están haciendo, no les va a costar, ¿ok? Bueno, exponer las maneras de idea coherente, por favor sean claros, cada uno tenga muy controlado su tiempo. A los 20 minutos yo los tengo que cortar, entonces de verdad tienen que ensayar y medir muy bien lo que habla cada uno, sean cortos y concretos, lo más claro que puedan para contar las ideas y vender. Recuerden que están vendiendo porque es importante, ese es el objetivo. ¿Por qué es importante solucionar este problema? ¿Qué es lo que ganamos socialmente al solucionar este problema? ¿Quiénes se benefician? ¿Por qué es tan positivo? Eso es lo que tienen que, con eso, cautivarnos a los que vamos a estar viendo la exposición. Listo. Bueno, acá yo les pego las rúbricas, igual es lo que vimos anteriormente, pero pues estas son ya las rúbricas de Incuba con los que los vamos a evaluar a todos los estudiantes.